¿Qué quiero yo? Que ustedes no cojan lo que les estoy diciendo yo como si fuera una verdad absoluta, no porque esté diciendo mentiras. Hay dos posturas en lo que tiene que ver este tema, como les estaba explicando ahorita antes de comenzar, sobre los ángeles, que si fueron ángeles caídos, que si eran personas caídas. Hay personas que dicen que eran ángeles, otras personas dicen que si eran hombres, y yo guardo las dos posturas, ¿sí me entienden? Entonces yo las guardo, ¿por qué? Porque como yo no me creo dueño de la verdad y no puedo asegurar y afirmar algo al 100%, ¿yo qué hago? Yo cojo las dos posturas más acercadas y las guardo en el bolsillo, ¿sí me entienden? Así de sencillo, me las guardo en el bolsillo. Es mejor ir con un poquito de más y tener entre las dos verdades que uno, porque siempre hay una sola, no hay dos, hay una sola, pero es mejor guardar las dos más acertadas y decir, listo, por lo menos una de las dos yo la creí, yo la tenía, ¿cierto? Entonces usted me pregunta a mí, ¿qué cree usted sobre, un ejemplo, qué era la serpiente? Pues, sino que digamos que hay preguntas que tienen varias respuestas, pero hay una que solo tiene una. exacto. Digamos, por decir, Yeshua es el único que hace posible que nos acerquemos al Señor. No hay otra posibilidad, ¿cierto? Sí. Entonces ahí es la verdad la que nos aferramos. Y más sin embargo, cualquier persona que coja ciertos textos bíblicos, como un rabino o cualquier otra persona de alguna otra quejilá, inclusive hasta mesiánicos o de raíces hebreas o cristiano, el que sea, con la misma Biblia te va a traer muchos versículos y te va a decir, no, pero es que esto no es así. O sea, cualquier teoría, cualquier análisis que hagamos, cualquier interpretación, siempre va a haber quien diga, eso no es así. Siempre va a haber otro que entonces, yo como siempre, ¿qué es lo que trato de hacer yo? Yo guardo dos piedritas y con una le atino, como hizo el rey David. Yo guardo dos y yo trato bueno, yo voy a tratar de, obviamente entre las dos hay una que es la que más creo, sí, pero hay otra que no la descarto porque puedo estar equivocado. Tenemos que ser humildes, ser sencillo y saber de que nosotros tenemos la verdad absoluta. ¿Y dónde queda la revelación del Ruach HaKodesh? Pues a lo que hoy es como aunque aquel Ruach le revele a uno cuál es la certeza. Sí, porque mucha gente puede decir, es que a mí el Espíritu Santo me reveló esto, y yo también puedo decir lo mismo. Entonces uno se convence en el corazón, pero sabe que yo tengo una prédica sobre eso en el canal, una pequeña enseñanza sobre el don del error. ¿Qué pasa? Que eso es una de las virtudes más bonitas que nosotros nos enojamos porque nos equivocamos, pero Dios nos dio ese don de equivocarnos. Yo estoy totalmente seguro que algún día que yo esté presente ante el Eterno, Él va a decir, usted estuvo equivocado en esto sí, en esto no. Hay gente que es muy soberbia y creen que tienen la verdad de todo y se cierran y dicen, no, es que no puede ser así, es que el Espíritu Santo me lo reveló, es que yo sé, es que estoy seguro. Mucha gente a mí me ha salido así. Es que a mí me dijo el Espíritu Santo que mi nombre ya no es este, sino este. Es pues que el Espíritu Santo me dijo que yo no puedo celebrar los días los días del sol, sino de la luna. Otros dicen no de la luna y no del sol. O sea, hay gente que está convencida dentro de sí que el Espíritu Santo le dijo, ¿sí me entienden? Entonces son cosas que a uno se le salen de las manos y se sabe por medio de la humildad cuando una persona realmente se le reveló. ¿Cómo podemos tomar en cuenta una persona así? Cuando la persona es humilde y dice, bueno, yo no tengo la razón, no la puedo tener. Ahora, no es que yo esté diciendo que yo soy muy humilde y que yo la tengo porque dije que no la tenía, no. Pero que lo que yo quiero que ustedes entiendan, que lo que yo digo acá no sea doctrina para ustedes, que estamos simplemente interpretando de la manera más sencilla y humilde, mirando a ver qué nos dicen los textos, porque quizás en los primeros capítulos nos está queriendo decir algo, pero hay alegorías, hay simbologías, que versículos y capítulos más adelante nos van a decir si eran literales o no, pero por ahora vamos a sostener lo que se tiene. En términos, por ejemplo, lo de la serpiente, para mí, mi postura es que era un ser pensante diferente a Adán, que era como un animal. Hay gente que dice, no era así, era otro ser humano, pero la Biblia dice que el primer humano fue Adán. Entonces, si Adán es después de Adán venían otros seres humanos,
Entonces, ¿quién era este serpiente? Otra cosa, por ejemplo, los términos de los gigantes. Hay gente que interpreta que los gigantes eran hombres de renombre, porque tenían un buen nombre, entonces se le decía gigante a alguien que tenía mucho conocimiento. Para otras personas los gigantes eran gente de mucha estatura. Esas cosas al pasar del tiempo las vamos a ir determinando. Yo creo que lo que hemos dicho hasta el momento, aparentemente lo que hemos interpretado, si lo vemos al punto de vista que hemos tenido afinidad, yo creo que ustedes han entendido y se ve muy coherente, ¿o no? No sé, se ve coherente. No quiere decir que porque se vea coherente lo es, ¿sí me entiendes? Es lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque hay muchas alegorías y simbologías que quizás ahora nosotros digamos, sí, vamos a poner un ejemplo, el serpiente era esto y aquello de tal y tal manera, listo, sí, se entiende como que todo lo entendemos literal, pero quizás más adelante nos va a hacer dar a entender que eran simbologías de otra cosa, como por ejemplo cuando el Eterno hablaba en parábolas, por decirlo así. Él usó la parábola del hijo pródigo, algo que nunca pasó. Es una historia que no pasó, pero se estaba haciendo referencia a dar un ejemplo de lo que era el padre cuando iba a recibir a su hijo que se fue, pródigo. Y más sin embargo, aunque fue algo que no pasó, son cosas que las podemos acomodar en otras historias. Un ejemplo, si usted se le va a su hijo mayor, usted no lo va a recibir a él después de que él vuelva, usted lo recibiría a Marlon. Si él se va, o el menor, supongamos que es el menor el que hace esto, él se va y cuando él vuelve a pedir perdón ante usted no lo recibiría con amor. Si estoy instruido en la Torah, sí. Si no, no. Si no, no. Y más sin embargo, eso no se refería a su situación, ni se refería a la situación que se estaba hablando ahí. Se refería, el Eterno está, cuando le preguntan que por qué hablaban parábolas a Yeshua, él que decía, no, es que yo les digo esto para que aunque vean, no vean, sí, y aunque escuchen, no entiendan. O sea, ¿a qué se refería eso? Que no muchos iban a entender eso, porque esas alegorías eran espirituales. Entonces acá le estamos dando una interpretación sencilla y básica a lo que quizás el Eterno nos permita entender, y vamos a tener quizás afinidad. ¿Qué les invito yo? Que no tengan afinidad conmigo porque somos hermanos, porque somos familiares, porque somos amigos, porque somos allegados. No. Aunque usted quizás entienda hoy lo que yo le diga así, y usted diga, sí, se ve muy alineado a la Biblia, dése la tarea a usted de estudiar, de indagar, de investigar. Una de las cosas que nos hace a nosotros no ser religiosos, ¿cuál es? Que nosotros, o yo, aunque yo no me considero ni un líder, ni un pastor, ni un rabí, ni me considero nada, yo no soy nadie, solo estoy tratando de aquí, digamos, dar aliento como el que hace las porras, como una porrista. Tómenme más bien como eso, los estoy alentando a que estudien, a que se inspiren en indagar. Aunque yo hago eso, no lo tomen ni como doctrina, ni como una verdad absoluta, no. Estudien para que el Eterno sea ustedes mostrándoles, porque quizás por medio de ustedes yo puedo entender lo que quizás ahora no entiendo. ¿Sí me entienden? Entonces una de las cosas que nos separa a los religiosos es que nosotros, los que estamos acá en esta posición en la que yo estoy, no nos cerramos a cerrarle las puertas a ustedes al entendimiento. Es que el Espíritu Santo me mostró y es así, y créalo. Es que usted no puede cuestionar al siervo de Dios. No, acá no es así. Como nosotros no somos religiosos, nosotros a ustedes les damos la opción de que ustedes estudien, no se cierren, estudien, y si aprenden, vengan y enseñen. Siempre maestros, siempre alumnos. Yo siempre voy a ser un alumno, siempre voy a ser un alumno, y no soy dueño de la verdad. Entonces, bueno, comprendiendo acá, ya estamos en el capítulo 6. Recordemos que en el capítulo 5 hablamos sobre lo que eran los descendientes de Adán y su línea genealógica. Hablamos sobre quién era Caín y Abel, y que aquí nos muestra también una línea genealógica de Caín, y nos hacíamos esa pregunta de por qué Caín no sale en la línea genealógica de Adán. Yo sé que hay muchos hermanos que dicen, y es respetable, y ellos dicen, no, es que
Caín sí era hijo de Adán. Es algo de mucho pensar y analizar. Supongamos que sí es. ¿A qué me refería yo con decirles a ustedes ahorita sobre tengamos siempre 2 piedritas guardadas? O 5, las que usted quiera tener guardadas. ¿Por qué? Porque nosotros somos dueños de la verdad absoluta. Pero acá nos daría a entender muchas cosas. La primera, yo en lo personal creo que Caín no era hijo de Adán. Yo lo creo así, quizás más adelante cambie mi postura porque el Eterno me ilumine por medio de otro hermano, no sé. Pero por ahora mi postura es esta. Pero supongamos que puedo guardar otra postura. ¿Cuál sería? Que sí lo es y que quizás sí es hijo de Adán y salió así defectuoso por ser hijo de la fornicación, por ser concebido en pecado. ¿Se puede dar la opción o no? Sería viable. O sea, nosotros no nos podíamos cerrar a eso. Pero yo soy de los que yo creo que no. ¿Por qué? Porque acá el capítulo 3 nos da una descendencia y nos está dando 2 simientes. O dos tipos de genealogía, y acá no lo mencionan la genealogía de Adán. Entonces puedo estar equivocado, pero aunque esté equivocado, el texto da a entender eso, de que Caín no es hijo de él. Entonces hemos hablado sobre la desobediencia del hombre, qué fue lo que pasó, el hombre cuando estuvo en el huerto del Edén, la creación, etc. Ahora vamos al capítulo 6. Yo soy muy numérico, aunque yo no soy de seguir mucho la gematría. Yo creo, no sé si ustedes han escuchado hablar de la gematría. La gematría es coger palabras hebreas y hacer sumas con los números y decir es que este número concuerda con este. Entonces hay muchas palabras que dan la misma gematría. Para mí la gematría no es mala, pero la gematría es peligrosa en una cabecita perversa, por decirlo así. Porque usted con la gematría, eso lo usan mucho los judíos. En el judaísmo se usa mucho. Y usted la gematría la puede acomodar a su gusto, como la matemática. Usted la matemática puede hacer fórmulas las que usted quiera, inventarse fórmulas y entonces es peligroso porque yo podría inventarme doctrinas y cosas simplemente por la gematría. Pero hay una cosa que no podemos dejar olvidar, que la Biblia es muy numérica y los números en la Torá, en la Biblia completa, tienen significado, sí los tienen y son muy profundos. Entonces no los podemos decir. Les voy a poner un ejemplo. En el 6º día el Eterno crea al hombre y el número 6 se lo han puesto solamente al hombre, como que el 6 solamente es para el hombre porque fue creado en el 6º día. Tendríamos que empezar a analizar ese número 6, qué otras cosas o a qué otras cosas se le pueden dar. Por ejemplo, a las bestias del campo. Hay algunos animales que fueron creados en el 6º día. De hecho, el mismo serpiente fue creado en el 6º día. ¿Sí me entienden? Entonces no podemos decir de que solamente es 6 por eso, ¿no? Pero ahora nos vamos a centrar en que el hombre fue creado en el 6º día. Ahora aquí, la maldad de los hombres, ¿cuándo comienza a reinar? Y la Biblia es muy numérica, y aquí en el número 6, capítulo 6, ya nos está hablando cómo en el capítulo 6, número de hombre, se empieza a notar el sistema del hombre, el sistema que el hombre comienza a poner ya alejado del Eterno. Sabemos que versículos capítulos y versículos antes ya se estaba hablando de que se estaba invocando el nombre del Eterno. ¿Quién es? La línea de Adán por medio de Set y los descendientes de Set. Ya se estaba comenzando a invocar el nombre del Eterno. De hecho, una de las descendientes de Caín, porque inclusive hasta la línea de Caín también, una de ellas, después profundizaremos más en eso, no podía tener hijos y ella prácticamente es como si le estuviera pidiendo al Eterno que le dé uno, y el Eterno se acuerda de ella y le permite tener hijos. ¿Sí? Y es descendiente de Caín. Recordemos que ellos tienen humanidad por medio de ¿qué? De Eva, aunque su sangre como tal no sea de Adán, sí tenían humanidad por medio de Eva. El Eterno es muy misericordioso. Pero bueno, entonces aquí comenzamos con la maldad de los hombres. Entonces vamos a comenzar con el versículo 1. Entonces capítulo 6, versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres
a multiplicarse hombres, o sea, la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. En la Reina Valera dice lo siguiente, no, esa es la Reina Valera. En una versión hebrea dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, a ver, la Biblia K2 dice lo siguiente: al tiempo, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra, e hijas fueron nacidas a ellos, o sea, dieron hijas, empezaron a nacer mujeres, ¿cierto? Voy a leerle Reina Valera y la versión hebrea. Versículo 2. Y le nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, ojo, acá hay dos distinciones. La una, los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra le nacieron hijas. Ojo, a los hombres le nacieron hijas, y dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que podríamos dar dos tipos de interpretación. La primera, podemos decir, ¿quiénes son esos hijos de Dios? Una pregunta, Eliana, ¿usted qué cree que quiénes son esos hijos de Dios? Los ángeles. Los ángeles. Pero es que nosotros, o sea, aunque los ángeles son hijos de Dios, ángeles celestial, refiriéndome a ellos, nosotros en esta tierra también podemos ser ángeles, o sea, hijos de Dios. Hijos de Dios, ok. Usted, Marlon, ¿qué opina usted sobre eso? Yo tengo una duda, porque los ángeles no se supone que no tienen sexo. Sí. De hecho, bueno, es muy interesante esto que vamos a hablar. Como con pancasillarlos bien, los hijos de Dios. Sí. Pero uno que ya conoce que Él no intercedió por los ángeles, entonces sí, o sea, ya congenia la historia. Sí. Pues entonces ya uno sabe que aunque no tengan sexo, sí pueden, ¿cómo se dice? O sea, pero de igual manera, aquí estamos hablando de que, ¿por qué le estamos dando una interpretación de angélica a ellos cuando aquí no se está refiriendo a ángeles? O sea, vamos a tratar de irnos a lo que dice el texto, teniendo en cuenta de que hay muchas cosas que nos han enseñado, que hemos aprendido, que nos dan a asimilar de que quizás sean ángeles. Ojo, yo no estoy negando que no lo sean, pero tampoco puedo afirmar que lo sean. Entonces dice, versículo 1 y 2, aconteció que cuando comenzaron los hombres, o sea, la humanidad, a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces aquí hay dos tipos de hijos: hijos de Dios, hijos de los hombres. Eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, ¿cierto? Ahora, puede haber dos, por eso yo les digo que tengamos dos piedritas a las cuales quizás las dos puedan tener razón, sin soltar una, sin soltar la otra. Cualquiera de las dos puede ser la correcta. Eso sí, solo una es la correcta, pero es bueno guardar las dos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Biblia a ningún ángel se le dice que es hijo de Dios. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero usted no va a encontrar un texto bíblico donde a un ángel se le diga que es hijo de Dios. Siervo de Dios quizás, o enviado, pero hijo no. Entonces, pero acá hay otro problema, otra cuestión, que dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces aquí hay dos tipos de personajes: los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Entonces aquí hay que no, por eso es que yo los libros apócrifos o ocultos, yo no los descarto. Los libros inspirados, hay gente que no cree en ellos, yo en lo personal sí. En el libro de Adán y Eva sí nos da una luz sobre esto. Ese libro lo vamos a empezar a leer los miércoles. Yo había hablado con doña Nora, a ver si podíamos venir para empezar a darle un poquito de luz a la Torá, porque son cuestiones que no, la Torá, aunque es la Torá y es el único libro que necesitamos, hay que también tener sentido común, y la Torá todo lo que está en la Biblia en este momento son resúmenes de acontecimientos que pasaron. Todo no está escrito en la Torá. Hay gente que le da de pronto rabia entender esto, pero ahí no está todo.
Está lo necesario, sí, lo que necesitamos, sí, lo vital, lo que necesitamos, está, sí, pero no está todo. Entonces, en el libro de Adán y Eva, sí nos da una luz sobre este acontecimiento. Les voy a poner un ejemplo. Ponemos el libro de Enoch por un lado y el libro de Adán y Eva por el otro. En el libro de Enoch dice que eran unos vigilantes, que eran 200. Dice hasta los nombres, Semiasa, bueno, todos los nombres de ahí para allá, que eso ya después los estaremos viendo. Pero entonces bajan ellos de su morada. ¿Cuál era su morada? No dice que es el cielo, tampoco dice que no lo es. Entonces cuando nosotros decimos es que bajaron de su morada, nosotros mismos vamos a empezar a pensar de su morada, venían del cielo. Entonces por el lado del libro de Adán y Eva dice que bajaron 100 de la montaña donde ellos vivían, eran descendientes de Set, que eran hombres que eran apartados para el Eterno, para Adonai. Ellos eran perfectos, por decirlo así, sin mancha, sin pecado. Y ellos comienzan a mirar los comportamientos desde esa montaña, como por decir estamos en un barrio alto y allá abajo, como escuchaban música, la gente se reía, había una revueltera, aparente felicidad, una felicidad aparentada, que aparentaban esos descendientes de ellos. Y en esas conversaciones muchos de ellos decían, por ejemplo, decían, vamos a parafrasear, le decían a ellos, no vayan a querer bajar allá, no se contaminen con la familia de Caín o con los descendientes de Caín, no se contaminen con ellos. Pero ellos se dejan tentar y ellas los atraen, porque ellos ven que esas mujeres son hermosas. Entonces lo que ellos hacen es que ellos desobedecen y se van. Entonces el Eterno les dice, si ustedes se van a ir, ya no van a poder volver a este monte, a este lugar. Entonces ellos lo que hacen es que no les importa y ellos dicen, van y toman esposas. Estoy hablando de humanos, descendientes de Set, que eran de la línea que el Eterno quería que fuera una línea perfecta, y se les denominaba hijos del Eterno, ¿cierto? Entonces ellos quisieron, desobedecieron y se fueron. Entonces decimos, pero en el libro no dice que eran 200, y acá nos está diciendo que eran 100. Pero en el libro de Adán y Eva después dice que bajan otras 2 tandas, supuestamente ir a rescatarlos a ellos de allá, y bajan allá y se ven tentados también y no pudieron volver a subir. Y no porque no hubiera un camino quizás para no volver, el Eterno ya sabía, no porque le fuera a prohibir redimirse, sino que era tanta el pecado que los iban a volver que ellos se iban a quedar allá. Entonces si vemos cómo, entonces decimos acá, entonces cuál de las dos verdades es y las dos se ven coherentes. ¿Sí me entienden? Por eso nosotros tenemos que saber mirar qué es lo alegórico y qué es lo simbólico. Yo por eso muchas veces les digo, no tomen todo como doctrina. Yo tengo una postura que lógicamente es la que es, creo más yo que es no tanto angélica en el término de los gigantes. No es tanto una postura angelical como que los ángeles se acostaron con las mujeres. Yo no creo eso. No, que digo que hay una diferencia en Nefilín a los ángeles. Sí, es que Nefilín y ángel son totalmente diferentes. Pero entonces mi postura es de que los ángeles, los gigantes sí existieron. Yo creo que sí, pero no creo que haya sido más porque los ángeles se acostaron con las mujeres. No, creo más que era una cuestión de que en el libro de Adán y Eva, de hecho, habla de que los descendientes de Caín mezclaban a los animales entre ellos y ellos mismos se mezclaban con ellos. Sí. ¿Puedo dar pruebas de que eso es posible? Sí. Hay gente que dice, no la pueda. Sí. Voy a poner una prueba muy sencilla. Los que usan los gallos de pelea, ¿saben con qué los combinan? Hay veces para entrenar a sus gallos originales. Porque como no está permitido que no sea un gallo original, pero ellos ¿qué hacen? Cogen un gallo y lo cruzan con un halcón, o lo cruzan con un águila, o lo cruzan con un buitre, y son animales que crecen para entrenar a sus gallos, porque es un animal mucho más agresivo, tiene más fuerza, es más grande, y se empieza a dar batalla con el gallo, que es para entrenarlo. Entonces sí es posible coger una semilla y ponerla en un cuerpo y que dé vida. Y de hecho el área 50 y no voy a decir porque aquí me vetan, 5.1, allá hacen esas cosas. Hay lugares donde las mujeres se ponen para que los animales cupulen en ellas y nacen estas criaturas que a veces hasta se mueren porque no aguantan, pero de que se puede, se puede.
aunque el Eterno no lo permita, pero de que se puede, se puede. Entonces, pero bueno, eso son posturas y son cosas que yo las guardo, yo las analizo, porque no soy dueño de la verdad, ¿cierto? Entonces dice, versículo 3, y dijo Jehová, o Yahweh, Yud-Hei Bab-Hei, dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, muy detalladamente tenemos que mirar esto. Vamos a leer ya los 3 versículos de largo para entender. Aconteció cuando comenzaron los hombres, no dice ángeles, hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo? Se multiplicaron los hombres, pero el Eterno siempre hizo una distinción entre sus hijos y los que no eran sus hijos. No porque usted sea hoy un día llamados Marlon o Eliana o Marjorie, Tania, Nora, Islen, Consuelo, John Jairo, no porque usted sea un ser humano, eso lo hace ser hijo de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios según la Biblia? Los que guardan los mandamientos, los que se mantienen rectos. Entonces nosotros aquí ya tenemos una no sé si le podemos decir dicotomía o algo que nos pone a dudar. En realidad eran ángeles. Pero miremos versículos antes. Yo no creo que un ángel se pueda copular con una mujer. No creo. Es que es muy contradictorio, porque de pronto allá usted le dice ángeles y acá a mí me dice nefilim. No, y es que aquí tampoco dice ángel. Allá dicen. Y la palabra nefilim y la palabra nefilim tampoco significa ángel. No quiere decir ángeles, sino gigantes. Acá dices que entre paréntesis dice gigantes caídos. La palabra nefilim significa caído. No, exacto. Ya. Gigante, pero no dice ángel caído. Exacto. Ahora, le voy a poner este ejemplo. ¿Quiénes son los que caen de la gracia? Los que hacen otra voluntad que no es la. Entonces usted puede caer de la gracia. Claro. Entonces si usted es un caído, usted es un nefilín. No eso es un término que se puede. Entonces, si ven cómo no podemos coger un texto solamente y coger y encerrarnos en él y decir de que es la razón. No. Hay gente que dice, esto está mal dicho, entonces ya traemos otra doctrina, entonces esta ya la tenemos que votar. Tampoco. Yo soy un poquito más abierto en esto y yo digo, no voten esta, porque quizás esta puede tener algo de razón y te ayuda a complementar la nueva, aunque no sea nueva. ¿Sí me entiendes? Porque siempre, como digo yo, la verdad es la verdad y es una sola. Entonces, pero entonces uno va a decir aquí, no, pero entonces, o sea que entonces Hasatán sí era la serpiente y la serpiente no era Hasatán. Entonces ahora yo le vengo a lo mismo, porque hay gente que dice, es que nosotros no creemos en lo místico. Y la segunda opción, que es esta, la de los solo hombre, que no eran ángeles, se va a coger más a las personas que no creen en cosas místicas, como que no creen que el infierno existe, o que no creen que existan ciertas cosas, ¿sí me entienden? Entonces hay que entender que no todo es que no exista y no todo es que sí exista. Tenemos que saber tomar las cosas con calma, porque uno muchas veces por tomar una cosa suelta la otra del todo. Se emociona. Un ejemplo, no es que, voy a poner un ejemplo saliéndome aquí del tema. Dios dice que dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer. Entonces muchos lo toman tan literal que dicen, no, yo me voy y ya me olvido de mi mamá. Mi mamá se olvídese. O porque yo diga que primero cuando ya estamos casados ponemos el amor primero de la mujer, no se refiere a que entonces la mamá deja uno de amarla, porque el amor de la mamá es incondicional y siempre va a estar. Entonces saber poner las cosas en su lugar. ¿A qué se refiere uno cuando ponen a mi esposa primero? Que es como es con la que yo estoy compartiendo, obviamente es primero ella, pero a mi mamá yo no la voy a dejar a un lado. A mi mamá yo la sigo amando, sigo viendo por mi mamá, sigo dándole aporte y la sigo honrando. Eso es lo correcto, pero hay gente que toma las cosas muy literal. Por eso yo le digo, hay que tomar, si mi esposa se va, ¿cuál es el amor que a mí me queda? El de mi madre. Aunque yo tengo en el momento tengo los dos. Pero si mi madre falta, tengo el amor de ella. Y si ella falta, tengo el amor de mi madre. Entonces, por eso no debemos de soltar las cosas. Entonces,
Dice que viendo que los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yud-Hei Bab-Hei, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Recordemos que aquí muchos dirán, sí, es que Adán vivió 500 años y se les empezó a rebajar la edad. Eso es verdad, pero estos 120 años no se referían a 120 años normales. El texto, aquí la forma correcta es 120 años jubilares, o de jubileo, por decirlo así. Lo voy a parafrasear, yo dije que no iba a ser tan técnico, pero hay cosas en que en realidad sí toca ser un poquito técnico. Entonces, ¿qué dijo? No contenderá mi... lo voy a parafrasear. El Eterno, ¿qué dijo acá? Yo no voy a pelear o a forcejear con el hombre para siempre. Si yo me pongo en esas, entonces el pecado nunca se va a acabar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Les voy a dar 120 años, o digámoslo así, 6 días, para que ellos tengan su sistema. Y después de esos 6 días, yo voy a poner mi sistema. ¿Qué? Que iba a dar 6.000 años para que esos hombres, lastimosamente, ellos son los que están gobernando el mundo porque se les entregó a ellos. Ellos después le entregan a Hasatán, le entregan el gobierno del mundo, pero a la final Hasatán gobierna es por ellos. A través del hombre gobierna Hasatán, no porque lo posea ni nada, sino que lo influencia para que el hombre gobierne, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Sus días son 120 años, ya habíamos dicho, 50 años, 50 por 120, ¿cuánto es? 50 por 120. ¿Cuánto es? 6. ¿Cuánto es 50 por 120? Están muy lentos. Son 6.000. Son 6.000. Entonces por eso son 6 días. 6 días. Y qué curioso que es un 6 en un capítulo 6. La Biblia es muy numérica. Hay que ponerle mucha atención a eso. Entonces dice 4. Ahora, ya tenemos muy claro qué posturas vamos a tener entre quiénes eran estos hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres. Según lo que hemos dicho hasta acá, ¿qué postura tiene usted, Marlon? Para mí es interesante saber qué postura va a tener usted sobre esto que estamos hablando, porque esto es algo que nos va a marcar, tiene que marcarnos para el resto de nuestra vida. Pero ¿qué postura o posturas tendría usted sobre esto que hablamos? Estos 3 versículos primeros. Ya va. Es que yo ahí veo como que ya el Señor se estaba lamentando por haber hecho al hombre, o sea, se había como entristecido por la pero yo lo que me refiero es entre hijos de Dios y hijos de hombre. Usted, ¿a qué usted qué piensa sobre eso? ¿Quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres? Es que ahí es donde está, que no sé de dónde salieron los nefilín. Porque los ángeles los veo. Pero ya más adelante vamos algo, para allá. Digamos, porque yo creo que solo menciona como a 2 ángeles, puede ser arcángel y ángel es diferente. Porque está el arcángel Miguel. Sino que es que un arcángel, el término ángel es malaj, que es enviado. Entonces, sí, según o sea, son cosas que más adelante las vamos a ir viendo. Porque si yo no sé de dónde salieron los nefilín. Pero entonces usted, la postura suya sobre quiénes son los hijos de los hombres y quiénes son los hijos de Dios, ¿cuál es? Lo más básico posible, no se extienda tanto. Es que yo tengo un interrogante. Si de los hijos de Dios, que fueron los que se retorcieron, o sea, digamos que somos humanos y no retorcimos, que cayeron, humanos caídos, ¿cierto? Sí. Que son hijos de Dios, que eran seguidores pues de corazón de Dios y pues caminaban en rectitud. Ajá, sí, si ellos caminaban. O sea, pero la pregunta mía es, o sea, antes de que usted tiene un interrogatorio, pero mi pregunta es, ¿cuál es su postura? Ya estamos hablando, solamente hemos recorrido 3 versículos, no nos vayamos más allá. Hemos leído 3 versículos en los cuales aquí el Eterno está hablando de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. No le aumentemos a lo que está escrito.
Simplemente, ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres para usted? Simplemente usted dice, para mí son esto o aquello, y va a ser respetable su postura. Porque es lo que usted entiende hasta el momento. Los hijos de Dios son los que siguen los mandamientos de Dios y que caminan en rectitud. Entonces usted ahí ve ángeles. Sí, también veo. Bueno, entonces ya su postura, ¿cuál sería? Para mí también. Pues, Serían ángeles. Okay. Los- La postura mía, yo tengo dos. Que si yo la veo que si lo que está en el libro de Enoc los hijos. es correcto, sí serían ángeles, aunque aquí no nos está diciendo que los hijos de Dios son ángeles. Y mi otra postura es de que si lo que está correcto en el libro de Adán y Eva es totalmente correcto, y también tiene sentido, eran hombres que eran rectos y cayeron de esa rectitud, cayeron de la gracia. Ahora vamos más adelante. Y una semilla perversa del hombre puede crear seres tan gigantes, porque son gigantes, literalmente gigantes. O sea, si son humanos que se desalinearon del camino, Pero tendríamos que analizar qué quiere decir, qué por- quiere significar la palabra gigante, porque aunque ese gigante literal, o sea, lo que para nosotros es gigante, para ellos que era gigante. Porque es que un ejemplo, cuando la palabra dice, el Eterno dice, te haré un gran hombre, un ejemplo, y Dios le dice a usted, te voy a hacer una gran mujer, porque le esté diciendo gran mujer es que le va a subir el tamaño o la estatura. No. Pero es que igual Muchas veces el Ajá. gran no significa soy grande porque tengo mucho tamaño, sino que puede ser soy grande porque tengo muchas virtudes. Entonces aquí todavía no nos está hablando sobre gigantismo, vamos ya para allá. Y yo no estoy negando que si yo creo que los gigantes sí existieron. ajá, y la ciencia lo yo- avala. Hay ciencia que lo contradice. ¿Sí me entiendes? Entonces, siempre hay una contra. ¿Sí? No nos podemos cerrar. O sea, como les digo yo, su postura es buena, su postura es muy buena desde el punto de vista de que es su postura. ¿Sí me entienden? Quedamos como cuando llueve y está. Pero la idea no es quedar confundidos y decir, no, entonces habrá que creer. No. La idea es tomar las posturas más acertadas y como les digo yo, la verdad solo es una. Solo hay una postura que es la correcta. El hecho es que nosotros la estábamos buscando. Y a medida que vamos avanzando en la escritura vamos a ir entendiendo. Porque como les digo, somos unas personas, que les dije yo a ustedes al principio cuando empezamos, somos unas personas que vamos caminando. Supongamos que estamos en una isla desierta y nos encontramos estos libros y por obra y gracia del Eterno y del Ruach HaKodesh aprendimos a leer. O un ángel vino y se nos presentó y nos está empezando a narrar. Y nosotros estamos empezando a aprender. Y obviamente en el aprendizaje hay preguntas, hay cuestionamientos. Uno dice, no, pero yo creo que esto es así. Y empezamos a crearnos ideas en la cabeza. Y mucho más nosotros que hemos salido de doctrinas como el judaísmo, de otros del cristianismo, que nos han enseñado cosas y las hemos ido creyendo así porque sí. Entonces, vamos a avanzar. Dice, versículo 4. Había gigantes en la tierra. Escuchen, lo voy a leer. Estoy en una Reina Valera, básico. Una Biblia que tiene muchos problemas de traducción. Dice, vamos a ver la Biblia hebrea. Dice lo siguiente, antes de irnos a la Reina Valera, dice: ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días. O sea, ¿qué quiere decir? Como la Reina Valera. Y habían gigantes en aquellos días. Y después de eso, entonces, pregunta aquí, leyendo detalladamente, para mirar si en el versículo de arriba sí se estaba refiriendo a que eran ángeles que se habían acostado con mujeres y entonces debido a eso dieron hijos que nacieron que no eran ni humanos ni ángeles, pero nacieron con este gigantismo, ¿cierto? Nosotros ya tenemos esa medio idea, pero entonces aquí ya nos va a decir, entonces dice la Reina Valera, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Ya habían gigantes cuando esto estaba aconteciendo, o sea, ya habían. Y dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Entonces decimos, si fueron los hijos de Dios que engendraron hijos, entonces ¿de dónde salieron los otros gigantes? Ya no es suficiente para empezar a cuestionar nuestra teoría, ya sea la que usted crea que fueron ángeles o la que yo crea que fueron humanos.
Ya no sé si me están entendiendo, si me entienden lo que yo quiero decir. Sí, como Ya no es suficiente para cuestionar ambas teorías. No es de decir, descartemos esta porque no, eso no eran ángeles. ¿Puedo yo tener la certeza de que no lo eran? Entonces no fueron los Nefilim Los que los que cohabitaron con las mujeres. En la versión BTX dice: en aquellos días y también después los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Entonces miremos cómo acá, según la interpretación bíblica que le daba a cada persona en su momento y la interpretación que le daban los traductores, unos decían, estoy seguro que decían, no, pero ¿cómo pueden existir gigantes si hasta el momento de hoy nunca hemos visto un gigante? O sea, ya ahí existía. Entonces, ¿el qué interpretación le iba a dar? No, eso no existe. Pero también puede ser muy coherente la interpretación que diga, no es que gigante era que eran de renombre, porque aquí dice renombre era que los conocían. Ahora, vamos a meterle un poquito de sentido común. Si nosotros nos devolvemos muchos años atrás, ¿a qué le llamaríamos renombre? Porque usted cree que si se presenta un tipo de 4 metros de estatura a imponer sus reglas, ¿cómo se le puede llamar? De hecho, la Biblia les llamaba varones, más no les decía humanos o hombres, decían varones. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo más adelante. Cuando Yeshua, bueno, el Eterno se presenta con otros dos malaj ante Lot, ¿la Biblia les llama hombres o les llama varones? Varones. La palabra varón es muy diferente a la palabra hombre. ¿Un hombre es varón? Sí, pero no todo varón es hombre. Entonces, ¿sí me entienden? No todo varón es hombre. ¿Qué? ¿Hasatán es varón o es hembra? Hasatán. ¿Se presenta como un varón o como un hombre? ¿Y como mujer? No, pero ¿se presenta como varón o como hombre? Se presenta. La Biblia lo hace ver como un varón, pero no dice que es un hombre. ¿Sí me entienden? Ahora, es como el serpiente es varón. Es un personaje que la Biblia no lo asimila como un varón como tal, pero nosotros deducimos que es varón porque él no va a tentar a Adán, sino que va donde Eva, porque la va a convencer más fácil que Adán. Ahora, aquí el cuestionamiento es el siguiente. Dice lo siguiente: había gigantes antes en la tierra en aquellos días. Ya habían gigantes. Sí. Ahora, ¿quiénes eran esos hombres de renombre? Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Yo les voy a dar la postura que yo creo que es una postura muy intermedia. ¿Quién fue el que empezó a multiplicar primero? Caín. Fue Caín y su descendencia. Pensando yo también. Él fue el que comenzó. Usted se recuerda que ya habíamos dicho que yo les había dado, que yo no sabía, les había dado una interpretación la cual era que yo creía que en ese embarazo cada uno vino con su mujer. O sea, cada uno vino con su pareja. ¿Cierto? Y cuando leamos el libro de Adán y Eva, usted se va a percatar que yo me quedé muy sorprendido porque literalmente es así. Yo lo pensaba en mí de manera sencilla, pero ya leyendo el libro de Adán y Eva, sí dice que era así. Pero bueno, eso es para otro tema más adelante. Y la postura mía es que esos nefileos o hombres de renombre ya venían siendo de la línea de Caín. Esos eran los hijos, pero de los hombres por esa línea. Y los hijos de Dios eran la línea que se mantuvo firme, pero por la línea de Set. Es una postura, que puedo estar equivocado, pero yo creo que ya eso, porque como la línea de Caín ya venía pervirtiendo la genética y venían mezclándose con animal y cosas, obviamente salen estos seres que ya estaban antes, como dice aquí, antes de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres. Entonces vamos a volver a leer. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, ya habían gigantes, hombres de renombre.
Y también después que y aunque no dice que eran hombres, dice que eran gigantes ya. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Elohim, Yud-Hei, Bab-Hei, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es maldad? ¿Qué sería aquí maldad? La maldad es cualquier cosa aberrante que usted se pueda imaginar. Fornicación, adulterio, robos, matanzas, todo lo que sea, todo eso es maldad. Y si es maldad, estamos hablando de una maldad horrible que el mismo Eterno ya estaba ya aquí, ya tengo que meter mano yo. Entonces yo soy de los que creo que esta descendencia de Caín sí comenzaron a hacer muchas cosas. Ahora, vámonos para más atrás, que dicen, no, pero Caín no era un animal, o que a quién se parecía, que si se parecía a Adán o no. Yo digo que no. Un ejemplo, uno de los descendientes de Caín es el que hace un cántico y llama a sus mujeres y les dice, yo maté a un joven, y así como Caín 7 veces iba a ser maldito el que lo matara, ¿cuántas veces iba a ser maldito el que matara a quién? ¿A quién? Moisés. No. Moisés no. Moisés en ese tiempo no existía. Lamec, así, Lamec. ¿Qué pasa con Lamec? Muchos dicen que Caín no murió, otros dicen que está errante. Ya habíamos dicho que Caín sí murió. Y mire que la Torah no nos lo dijo literalmente, pero el libro de Yacer, por ejemplo, sí nos dice literalmente que sí murió. No, pero es que... Sí, lo mataron, perdón. ¿Qué pasa? Lamec, en el libro de Adán y Eva, dice lo siguiente. Lamec ya estaba ciego de lo viejo que era. Mire la vigorosidad que tenía Caín. Que Caín todavía se mantenía bien. Y su nieto ya estaba más viejo que él, por decirlo así. Lamec queda ciego. Y Lamec va con uno de sus, digamos, descendientes también. Y lo van guiando. Pero él era muy buen para cazar. Era muy bueno para usar las armas, por decir así. Y esta persona que sí podía ver, vio que por allá venía un animal. Venía un animal. Y entonces él no sabía disparar, pero Lamec sí. Y él lo que hace es que le toma las manos a Lamec y él lo apunta y le dice, listo, ahí está, mátalo. Es un animal. Y él no tenía la intención de creer que era un animal. No fue que, vamos a ser francos y sinceros y metámosle sentido común. Yo no voy a ver una cosa que se esté moviendo por ahí y voy a creer que es un animal simplemente porque creo que es un animal. Usted a mucha distancia ve lo que es un ser humano. Sí. Y ve lo que es un animal, a no ser de que ese ser humano esté camuflado con cosas y se esté moviendo como si fuera un animal. Entonces, ¿por qué digo yo que Caín no era hijo de Adán? Porque él no tenía una apariencia como bueno, sus descendientes quizás sí, pero por medio de Eva, pero Caín no tenía esa apariencia tan humana, por decirlo así. Entonces Lamec llega y ¡pum! Y lo mató. Cuando van a mirar a este animal, ellos van a ver el animalito y resulta que el animal era el abuelo, Caín. Entonces Lamec, imagínense, Lamec era ciego, se llena de ira porque él le dice, matamos a nuestro abuelo, matamos a mi abuelo. Y entonces Lamec se lamenta y dice, pero ¿cómo me vas a hacer matar a mi abuelo? Y cogió y lo mató. Imagínense cuánta fuerza tenía que tener este tipo y agilidad para cogerlo en el instante ciego y matarlo. O sea, lo tuvo que haber ahorcado, no sé qué hizo, pero lo mató. Entonces ya él después va y dice que prácticamente le está dando la culpa a él de la muerte de Caín, y por eso él pagó con su vida por haber matado, y él ya sabía de que iba a pagar también por su vida por haber matado al joven que mató a Caín. Por eso les digo, en el libro de Adán y Eva vamos a ver eso. Por eso yo quiero que los miércoles, pues no sé si Marlon se podría reunir, no sé,
pero vamos a hacer este estudio para irlo acomodando, para mirar a ver si en realidad la teoría mística de que eran una serpiente o eran gigantes, eso nos va a ir abriendo a ver qué, porque necesitamos indagar. O sea, es responsabilidad de nosotros indagar en los secretos del Eterno. El Eterno nos revela muchas cosas, pero nosotros tenemos también que buscar. Entonces dice: y vio Yudhei Babhei que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Esto es un versículo muy extenso en lo que habla maldad. Quién sabe cuántas aberraciones el Eterno vio, que el Eterno ya en el 6 dice: y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Qué casual que aquí la palabra hombre, de lo cual el Eterno se arrepiente, es en el versículo 6, que es el número que se le da al hombre. Y yo no soy de gematría, pero mire que la Biblia es numérica, y la Biblia es tan perfecta que aunque tenemos aquí una Biblia que está tergiversada, el Eterno permite que aún en esta tergiversación de Biblia, de traducción tan mala que es la Reina Valera, nosotros podamos entender su palabra, porque no todo lo pueden ocultar. Ahora, y leo la Reina Valera para que los cristianos que vean esto pues vean que hasta con eso el Eterno les puede hablar mucho. Bueno, versículo 7: y dijo Yahweh, dijo, que en hebreo sería Bayomer Elohim, y dijo Yahweh: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Yo les voy a hacer una pregunta: ¿qué tiene que ver la bestia, el reptil, el ave? ¿Por qué el Eterno tenía que cogerla con ellos? Voy a poner un ejemplo. Es como si usted llegara y no le parece muy injusto que alguno de sus hermanos haga algo y le peguen a usted también. Y a muchos les ha tocado, se le ha tocado, ¿cierto? ¿Se le parece muy injusto yo llegar a reprender a un hijo y voy a repartirle rejo a todos los demás solo por la culpa de uno? Eso lo haríamos nosotros los seres humanos, que somos ignorantes, pero Dios no es tan ignorante. Ahora, sentido común. ¿Qué tiene que ver un ave del cielo, un reptil y una bestia para que el Eterno diga: también las voy a raer a ellas? ¿Por qué creen ustedes que el Eterno también las iba a raer a ellas? Porque se habían corrompido de la maldad y del pecado. Aquí no dice los peces, porque ahí no menciona a los animales acuáticos. Menciona a las aves, menciona a la bestia y al reptil. Y dice: me arrepiento de haberlos hecho. Voy a volver a repetir. Y dijo Yahweh: raeré de sobre la faz de la tierra. O sea, los voy a eliminar, los voy a exterminar. A los hombres que he creado. Dice primero: a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Incluso aquí, hasta la línea de Set, muchos de ellos también se habían corrompido. El libro de Adán y Eva dice que muchos se corrompieron. No todos, pero se corrompieron muchos que eran humanos, 100% humanos, también se corrompieron. Mi pregunta aquí es: pero las aves, ¿por qué el reptil y la bestia? ¿A qué bestia se refería? ¿Por qué ellas también las quiere raer? ¿Por qué? Porque ya la descendencia de Caín ya se estaba mezclando incluso hasta con los mismos animales. Ya se habían corrompido con ellos. ¿Qué le pasó? Ya se habían corrompido con ellos. Versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. ¿Por qué Noé? En el libro de Adán y Eva vamos a ver quiénes eran esos 4 hombres que eran papá, hijo, nieto, papá, abuelo y bisabuelo. Que ellos se sentaron, bueno, eso lo vamos a ver después en el libro de Adán y Eva para que ustedes vean lo sorprendente que es esto. Acá, limitémonos a lo que está escrito acá. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh?
si no era un hombre? ¿Por qué? Porque él caminaba recto. Él no se apartó de lo que era. O sea que Noé es un hijo de Dios. Él es un hijo de Dios. A eso dice, se me adelantó. Él es un hijo de Dios. Porque ya le estoy entendiendo que Y no estoy negando que no existieron ángeles. Digo, no existieron no, sí, ahí los menciona, simplemente pero, es como acomodar a ver. Pero después hace como la aclaración que fueron los hijos de los hombres los que se acusaron con las... No, los hijos de Dios tomaron como esposas a las hijas de los hombres. Sí, los hijos de Dios con las... O sea que estamos hablando aquí de que hubieran hombres rectos como Noé, Ajá. que fueron a pecar con mujeres que no debían pecar. Sí, Ahora, sí, dice, Noé construye, bueno, aquí ya es la construcción del arca, en el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ahora, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. ¿Qué quiere decir que era perfecto? Vamos acá atrás y aquí ya nos dice la genealogía de Adán. Por ejemplo, Set fue perfecto, Enos fue perfecto, Cainán fue perfecto, Mahalaleel fue perfecto, Jared es una persona que también vamos a hablar en el libro de Adán y Eva. Aquí no lo detalla mucho, pero Jared fue un hombre excepcional. Jared fue perfecto. De hecho, los hijos de Jared fueron los que eran catalogados según el libro de Adán y Eva como esos hombres que bajaron a contaminarse con las mujeres y eran hijos de Jared. Enoch fue perfecto. Metushelah o que Matusalén fue perfecto. Lamec fue perfecto. No Lemec el de Caín, sino Lamec, etcétera, hasta que llegan a Caín, ¿cierto? Y dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y ahí ya tenemos ya lo que iba a ser la nueva humanidad, por decirlo así, el reseteo. Y dice en el 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Yo no me canso de imaginar cómo era esa violencia. Y dice, y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué es corromper su camino? Alteración genética, propósito de vida, dejar al Eterno a un lado para seguir sus propios deseos. Estaban en una condición animal, una condición de impulsos sexuales que ya querían con todo lo que se moviera. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con animales, hombres con animales, con las aves, con el reptil, con la bestia. Había una mezcolanza de cosas que el único en ese momento que quedaba sobre la faz de la tierra correcto era Noé. Y ni siquiera dice que los hijos de él eran correctos. Dice que Noé. ¿Cierto? Ahora. Dice 12, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Camino que es propósito de vida. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, voy a acabarlos con todo. Entonces le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca. ¿Qué son aposentos? Piecitas, cuartos, habitaciones. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Para qué era la brea? Para que la sellara, para que el agua no entrara, esto ya es muy básico, no entrara hacia el arca y la fuera a hundir. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Estos codos ya después nosotros podríamos medir en metros para saber cuánto es un codo y podríamos dar una determinación más o menos de cómo eran las medidas del arca, porque aquí están las medidas, no tenemos que buscar muchos, aquí están.
16. Una ventana, dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás un piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que en ella para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. ¿Qué es espíritu de vida? Que esté vivo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora, yo por eso tengo la teoría terraplanista. ¿Por qué? Porque es más lógico que haya un diluvio en algo que está plano y usted le eche agua y el agua la contenga, a que en una bola que está rodando haya un diluvio. O sea, yo la verdad no, es algo que no me cuadra y bueno, no sé, pero es más justo decir de que usted coge un plato, lo llena de agua y él se llena y el agua está ahí. Dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que en ella haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. 18. Mas estableceré mi pacto contigo. ¿Qué es mi pacto? Me comprometo contigo a cuidarte, protegerte. Obviamente mientras estés sigas recto. Dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Esas mujeres no sabemos quiénes eran hasta este momento. No sabemos ni siquiera quién era la mujer de él. Recordemos que las mujeres, el papel de la mujer es ser un vaso. Acá lo importante es que eran Noé, Sem, Cam y Jafet. 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Miren este versículo 22, dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué? Obediencia, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Entonces, hasta aquí es el capítulo 6. Nos estamos alineando solamente a lo que está escrito. Quedan varias incógnitas en la cabeza suya, en la suya, de que son 2 posturas que tenemos. Entonces yo creo que usted ya ahora se va a su casa a pensar, ¿en realidad eran ángeles o eran humanos? ¿Hasta qué punto? ¿Qué significa un nefilín? Ahí es donde usted ya empieza a indagar y a tener ese autocuestionamiento, esa duda, no tanto duda, sino como esa incógnita, de decir, voy a ir a buscar qué es un nefilín. Ah, que el nefilín significa esto, listo, saco nota, anoto en un papelito, en un cuaderno, y la palabra nefilín es esto. Ahora, pero es que aquí el texto bíblico me está diciendo que antes habían gigantes y ya también después de que los hijos de Dios estuvieron con las hijas de los hombres, también habían gigantes. ¿Qué eran esos gigantes? ¿Qué los trajo a este mundo? ¿Será que los trajeron esa unión entre ángeles y mujeres? ¿O será que eran los descendientes de Caín, que en su cosa genética, en sus cosas genéticas, se dio el caso de que se estandarizó una raza de gigantes? Porque sí hay estándares de razas, hay estándares. En la humana hay estándares. Los asiáticos, ¿cómo son? Así. Yo creo que así parezco como coreano. Ya está estandarizado y son humanos. Los africanos y sus ramas de raza oscura, negra, hay gente que le dice raza negra, morena, como quieran llamarlo. No hay estándares, hay estándares. En los indígenas, en los hindúes, no hay estándares. Hay razas estandarizadas. En las descendencias de Caín también se estandarizaron razas. Quizás estos gigantes que eran de renombre
vienen de ahí. Eso no lo sabemos, lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, hasta aquí es el capítulo 6. Sí. Queda una incógnita, que ya no sabe qué afirmar, si son ángeles o no eran ángeles. Pues uno puede decir que cuando se habla de la humanidad se puede hablar también como de Porque entonces ahora la cuestión, hijos de Dios con las ahora la con cuestión sería esta. Usted ya va a empezar a preguntarse, ¿son ángeles o no son Sino ángeles? que es que yo ya me había visto como en un canal que sobre los gigantes, pero no recordaba bien. Y aún no lo recuerdo, me tocó volvérmelo a ver. Entonces ya usted queda con una incógnita. ¿Por qué quería yo este capítulo con ansias de pronto que lo estudiáramos? Aunque no lo estamos profundizando de la manera como se debería, sino de la manera humilde y sencilla. ¿Por qué? Porque con esto usted me está ya entendiendo de que no es bueno usted tomar una sola postura y cerrarse en ella. ¿Por qué? Porque estas dos posturas, que hoy en día son las que se están peleando, de que si son ángeles, que si no son ángeles, ambas tienen coherencia y quizá ambas están equivocadas o quizá la una complementa a la otra. Entonces, no es para uno decir estoy confundido, esto no es para crear confusión, antes al contrario, es para incentivar ese espíritu de estudio, de análisis y de cuestionamiento, ¿cierto? Y no tanto de juzgar, no, es que usted está equivocado, más de uno dirá, porque yo creo que Caín no es hijo de Abel, entonces es que usted está equivocado, y yo, pero ahora para demostrarle a este que estoy equivocado y me saca versículos, y yo, pareciera ser que tiene la razón. No se trata tanto de si yo estoy equivocado o no, yo sé que estoy equivocado en muchas cosas. Eso yo lo tengo, el problema es que no sé en cuáles estoy equivocado del todo. Estoy tan equivocado que no sé en dónde tengo la razón. Para mí las dos se unen. Tienen mucho que complementarse. Para mí las dos se unen porque porque por ejemplo uno se desalinea del camino de Dios, la corrompidez y el pecado, se crean muchas cosas que... La corrompidez, nunca había escuchado esa palabra. Palabra nueva. No, ya. Imagina una palabra nueva. ¿Vio? Una nueva palabra. Sonó como bueno, el chocó. Los negritos. Entonces, yo hablo sí. de la montaña. Pero entonces Pero se entendió. Sí, pero entonces a lo que yo me refiero es que nosotros no podemos ser tan cerrados en creer es que mi razón es la razón o es que mi pastor dijo y es que él es muy inspirado y entonces por ahí vi entre los hermanos, por ejemplo, voy a dar nombres porque no, por ejemplo, el hermano Jaime tiene una postura muy parecida a la mía, yo no la tengo igual a él. Él cree en gigantes, sí. Yo creo en gigantes, sí. El hermano Darío Gush cree en gigantes, no. El hermano Darío no cree. Él cree más la postura de que eran hombres de renombre, hombres. ¿Qué pasa? Que yo creo las dos, entonces usted va a decir, uy, pero qué hipocresía la suya, ¿cómo va a creer las dos? Y yo digo, yo en lo personal no creo que hayan sido los ángeles que se mezclaron con la mujer. No creo eso. Yo creo más que eran descendientes de Caín, de donde vienen esos nefilín. Creo yo que vienen más de esa línea. Entonces podemos ver tres posturas diferentes, pero van apuntando como a lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí me entiende? Entonces yo respeto mucho al hermano Darío Gush porque yo aprendo mucho de él, pero también aprendo mucho del hermano Jaime. Y ambas posturas tienen razón, pero no en todo. Entonces, ¿qué genera eso? Que nosotros lo que tratamos es que las personas estudien, o sea, que no se queden solo con lo de uno. Quizás en algún momento vamos a estar todos, y eso yo estoy seguro, vamos a tener la misma postura. Sí. Pero para eso es Yeshua, para eso viene Él, a enseñarnos, mijitos, ustedes tenían razón en esto es así, esto es asá, etcétera, etcétera. Por eso no podemos ser religiosos y cerrarnos nosotros a creer que tenemos la razón y cerrarle las puertas a los hermanos a que crean lo que deben de creer por su propia cuenta. Y muchos, como dije al principio, muchos van a decir, usted lo que quiere es mirar a qué le atina. Y yo lo que le voy a responder es, sí, yo quiero mirar a qué le atino.
Yo sí quiero mirar a ver a qué latino. ¿Por qué? Porque no estoy cerrado a creer que tengo la razón. Puedo estar muy equivocado, aunque mi postura obviamente es muy evidente, ya lo he dicho muchas veces, sí creo en que los gigantes, pero en lo que los ángeles hayan copulado, quizás en algún momento sí lo creí, pero no lo creo. ¿Por qué? Porque Hasatán no copuló con Eva. El hermano Jaime sí cree eso, y es respetable. Y hay mucha gente que comenta por ahí, pero ¿por qué no lo refutas? O que quieren verlo a uno peleando, y nosotros no podemos pelear porque somos hermanos. Somos hermanos. Y tenemos que respetar las interpretaciones de los demás, las posturas se respetan. Tienen de respetar porque quizás tengan ellos la razón y nosotros no. Yo estoy entendiendo, por ejemplo, que sí pudo haber sido lo que tenía que ver con Caín. Muy probable. Eso, sí. Es muy probable. Acerca más eso. Es muy probable porque acomodar a un ángel a que se haya acostado con una mujer es duro y ni Hasatán lo hizo. Aunque hay hermanos que dicen que Hasatán fue el que copuló con Eva. Yo creo que Hasatán usó la serpiente. No fue que él la poseyó. No, la influenció para que ella sí estuviera con Eva. Son cosas muy diferentes. Porque la serpiente sí tenía semilla. Pero el serpiente. El serpiente, pero lo conocemos como pero es él. La serpiente entonces, no puede embarazar. Y el hermano Darío Bush, yo no me he centrado mucho en la postura de él, pero él no cree esas dos cosas. Y aún así, él da él habla sobre lo que pasó en el jardín y etcétera. Pero hay muchas cosas que él dice que hay que tenerlas en cuenta porque son verdad, es la razón. Y lo mismo las del hermano Jaime, y lo mismo otros hermanos. Pero como les digo, son posturas, es de analizar. Y si usted tiene un corazón crítico, un corazón investigativo, usted tiene un espíritu de estudio que le gusta indagar, usted analiza. Quizás todo sí sea verdad, solo que no lo estamos encasillando en el lugar que es. Y hay simbología, la Biblia es muy simbólica. La Biblia tiene simbología literal, ¿cómo les podría hacer entender? Tiene cosas que son literalmente simbólicas y simbólicamente literales, pero están ahí. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta eso, no cerrarnos, y por eso este versículo nos deja como en esa incógnita. Y yo sé que ustedes se van a ir con esa incógnita. ¿Eran ángeles? ¿No eran ángeles? ¿Qué eran? Porque este texto parece decir que sí son ángeles, pero este parece como que lo refuta. La Biblia no se contradice, la Biblia tiene una sola verdad. Pero nosotros somos los responsables en estudiar, no ser cerrados, no ser religiosos y no creer que somos dueños de la verdad. Eso es todo por hoy y hasta este versículo bíblico. Espero que hayan entendido a qué quiero apuntar con eso, la incógnita que queda. Pero yo sé que cualquiera de las dos posturas se puede acomodar a algo y le puede a usted dar mucho entendimiento. Estamos desde el principio, estamos estudiando y somos niños, estamos aprendiendo. Entonces, a todos ustedes, shalom, y a todos los que nos van a ver en diferido, shalom, shalom, que Adonai los guarde y los bendiga. Yo me voy, chao.